Hola, hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. De momento no tengo compañeros conectados. Espero que en unos minutitos ya se estén conectando con nosotros. Voy a compartir la presentación y bueno, pues bienvenidos a este recursamiento de tu módulo 3. Me presento contigo. Soy tu asesor virtual, María de Los Ángeles Hernández Moya. Es probable que a lo mejor te haya tocado cursar en ordinario este módulo conmigo, puede ser que no. Igual, de todos modos, para mí va a ser un gusto acompañarte en estas 4 semanas, que es lo que va a durar nuestro módulo. Y bueno, recuerda que me puedes hacer tus consultas ya sea a través de mensajero o correo electrónico y más tardar 24 horas hábiles, yo las estaré respondiendo. Procuraré incluso que sea menos, pero ese sería como el tiempo máximo, ¿va? Muy bien, entonces estás en tu recursamiento. Esto es algo muy padre porque quiere decir que tienes la oportunidad de sacar este módulo, tienes otra oportunidad más para poderlo sacar, así que no lo pierdas de vista, échale muchas ganas, identifica qué fue lo que a lo mejor la ocasión pasada no nos permitió continuar, no nos permitió sacar la calificación que necesitábamos, identifícalo. Si estás aquí, sé que tiene que ser porque ya nuevamente te subiste a la idea de poderlo terminar y yo voy a estar aquí para apoyarte, ¿va? Entonces recuerda, es muy similar a lo que es un ordinario, en ese sentido, vas a tener la posibilidad de enviar las actividades. Yo te voy a calificar en máximo 72 horas lo que son tus actividades. Y bueno, en esta primera semana revisamos lo que es la unidad uno y aquí lo que vemos es la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Por eso ves parte de lo que tiene que ver con el lenguaje científico, con lo que tiene que ver con el lenguaje coloquial, con lo que tiene que ver con opiniones, creencias y lo que tiene que ver con información o lenguaje objetivo. Prácticamente es parte de lo que vas a revisar con tus recursos de la semana. Y bueno, para que te familiarices un poquito más con esta plataforma, o con estos medio de conexión, recuerda cuando te conectes tener siempre apagado tu micro mientras no estés participando, porque cuando abrimos varios micros a la vez, pues se vicia el sonido y no nos escuchamos. Esta plataforma tiene un apartadito que nos permite levantar la mano para con eso yo saber que quieres participar y cederte el micro para que puedas hablar. Y esto implica, dentro también de lo que son las reglas de etiqueta, pues respetar los turnos de los demás compañeros al hablar. Por eso utilizamos la manita y así yo voy a ir dando paso conforme la fueron levantando. Y bueno, recuerda para que puedas facilitar lo que es tu proceso de aprendizaje, facilitar comprender los conceptos, comprender las instrucciones de las actividades, la actividad en sí misma. Procura, si te es posible, conectarte a todas tus sesiones síncronas semanales y a todos tus espacios abiertos para el aprendizaje, que es este. Si por algo no te fue posible conectarte, recuerda que los asesores subimos las grabaciones unos minutos después, o sea, nuestro rango a lo mucho es como media hora y se me hace mucho, para que tú puedas revisar la grabación. Entonces, esto te va a ayudar a aclarar dudas, te va a ayudar a reforzar tu proceso de aprendizaje y sobre todo facilitarlo. Por eso es bien importante que antes de realizar una actividad veas los espacios abiertos para el aprendizaje si no te fue posible conectarte, porque ellos te van a permitir identificar si lo que vas a hacer o lo que hiciste está correcto o presenta oportunidad para que lo puedas modificar y te vaya súper bien en esas calificaciones de esas actividades. Entonces, no lo pierdas de vista en todos los módulos. Es una herramienta súper importante para que se te facilite tu proceso, ¿va? Y bueno, ¿cómo puedo aprovechar mejor estos espacios abiertos?
Lo ideal es que antes de conectarte hubieses revisado los recursos de la semana para justo aquí ver dudas, y eso lo hace más fácil. Haber revisado las instrucciones de las actividades para aquí ver esas dudas y resolverlas, y es más fácil. Eso es lo ideal, pero mencionábamos, si no te fue posible, tú te puedes conectar y de todos modos vamos a trabajar lo que tengamos que trabajar, ¿va? Y bueno, haciendo énfasis en que revises estas grabaciones para que te ayudes. Y cuando te conectes, participa activamente, porque acuérdate que estas conexiones en la participación activa te dan puntos para tu calificación. Entonces, vale mucho la pena. ¿Qué es una participación activa? Eh, Hacer preguntas, no quedarte con dudas, sumar a lo que yo comento, sumar a lo que tus compañeros comentan. Todo eso es una participación activa. Si tú te llegas a conectar siempre, eres puntual y te limitas a decir todo bien, no tengo dudas, saludar, eso no sería una participación activa y no te daría puntos. Entonces, para que no lo pierdas de vista, ¿va? Y sobre todo siempre también, nunca te quedes con dudas, ¿sale? Si estás en estos espacios, preguntas aquello que te dé duda. Si revisaste las grabaciones y te dieron dudas, preguntas. Si checas recursos, instrucciones de actividades y tienes dudas, preguntas. Puedes hacerlo por mensajero, puedes hacerlo por correo electrónico. Es súper importante que te animes a hacerlo porque esto es lo que te va a ayudar a no equivocarte y que puedas desarrollar mejor esos aprendizajes para optimizar lo que son tus calificaciones y con eso poder sacar este módulo y por lo tanto tener éxito en tu desarrollo académico, ¿va? Y bueno, lo que vamos a revisar el día de hoy en la agenda, vamos a checar lo que son los elementos de un contexto histórico, porque por ahí en la actividad integradora número 1 traes una tablita comparativa de dos lecturas que van sobre la política agraria y dentro de las cosas que hay que responder en la tabla hay algo o nos preguntan el contexto histórico del año en que se escribió cada lectura. Y aquí suelo tener un error muy común entre tus compañeros, por eso me interesa reforzarlo, la información, para que no te vaya a pasar a ti también, ¿va? Otra de las cosas que vamos a revisar es tipos de intención comunicativa. El nombre oficial es ese, pero también lo vas a ver como tipos de texto. Prácticamente todas las actividades de este módulo, casi todas, yo puedo decir que es como un 90%, todas te van a preguntar, ok, ¿y cuál es el tipo de texto de la lectura de la actividad? ¿O qué tipo de intención comunicativa tiene el autor o tiene la lectura? Entonces, así te lo pregunten de una manera u otra, nos vamos a referir al mismo recurso, que se llama tal cual, intención comunicativa. Entonces, aquí también muchas de las veces llegamos a cometer errores porque por ahí hay un recurso que se llama tipos de texto, pero es una clasificación por género. Que si es un texto periodístico, que si es un texto académico, científico, eso sería una clasificación de acuerdo al tipo de género y que está por ahí y es importante conocerla. Pero las actividades que te comento nos piden tipo de texto desde la postura de la intención comunicativa. Y ahí vamos a ver que son diferentes. Vas a encontrar texto narrativo, texto instruccional, texto informativo. Entonces es una clasificación diferente. Y no solemos equivocar y colocar la de tipos de género, cuando la que tendríamos que poner es esta de acá, ¿va? Entonces por eso es bien importante que no lo pierdas de vista, que no te quedes con dudas. Después de eso, vamos a pasar a la sección de lo que aprendimos, que ahí lo que vamos a hacer es resolver un quiz que nos permita reforzar lo que acabamos de ver acá. Y finalmente estaremos pasando a las dudas que pudiesen tener sobre las actividades de la semana.
espero para ese tiempo ya tener a alguno de tus compañeros conectado para que justo podamos resolverlas, ¿va? Ok, entonces echemos un vistazo a lo que son los aprendizajes esperados de esta semana 1, que es lo que se espera que tú puedas desarrollar, entre otras cosas. Por ejemplo, te pide que reactives lo que son los aprendizajes del módulo 2 que ya cursaste. ¿Cuáles son? Para que puedas analizar textos que te permitan extraer información, o sea, identificar ideas principales y secundarias. Procesarla para sustentar una postura sobre temas históricos. Y eso que tú analizaste, eso que tú leíste, puede alimentar tus opiniones para que lo puedas transmitir en las actividades que te van a pedir. Eso quiere decir que vamos a trabajar mucho en lo que tiene que ver con que desarrolles tu opinión y tu opinión personal y lo puedas plasmar en un texto o diferentes tipos de escritos. Entonces, eso es esencial en lo que va a ser en todas tus actividades, que escribas con tus propias palabras de acuerdo a lo que piensas y de acuerdo a lo que opinas, ¿sí? Al hacer esto, tú vas a estar alejándote de lo que es el uso irresponsable de la información. Recuerda que el uso irresponsable de la información es cuando tú copias la información y la pegas y la montas en tu actividad. Copias la información que investigaste. Eso es el uso irresponsable y recuerda que te resta de manera muy fuerte lo que son puntos. Por eso buscamos que desarrolles opinión propia, pensamientos propios, ideas propias, las vas a vaciar en tus trabajos y al hacer eso te vas a alejar de lo anterior, ¿sale? Entonces, eso no lo pierdas de vista. Otra de las cosas que nos dice por acá es identifica la atribución e intención comunicativa de los textos de contenidos históricos. Lo que te mencionaba hace ratito, vamos a identificar qué tipos de texto están aquí en la intención comunicativa, porque nos la van a estar preguntando. Interpreta, analiza formas distintas de representar el conocimiento en textos de contenido histórico, como gráficas, tablas y apoyos estadísticos. Por ejemplo, en la actividad 1 te pide que en base a la lectura que hagas, analices cómo la información que tiene cada uno la están representando. O sea, que si trae gráficas o no trae, que si trae estadísticas o no. Entonces, eso es lo que vas a tener que buscar. ¿Qué más nos está diciendo por acá? Nos dice, describe y comenta críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico, identificando los actores involucrados y sus acciones y aclarando cómo son reconstruidos desde diferentes posturas. Mucho de esto lo vas a ver en la tablita comparativa de la actividad número 1. ¿Cuáles fueron las acciones que hubo? ¿Quiénes fueron los actores? Los vas a tener que colocar y al momento que los colocas, pues estás analizando la información. También nos dice por acá, reconoce la diferencia entre el sentido común, lo que tiene que ver con creencias, por ejemplo, y el conocimiento científico, que es información con sustento. ¿Y cuál es la importancia de este para la sociedad? También vas a checar, vas a revisar la fundamentación de tus creencias y evaluar si alguna de ellas adquiere rango de conocimiento. Porque hay creencias, hay cosas que creemos que tienen rango de conocimiento y hay cosas que creemos que realmente no tienen evidencia. Simplemente es una idea. ¿Qué más te nos dice por acá? Investiga y problematiza sobre cuestiones filosóficas relacionadas con la forma en la que el hombre accede al mundo que lo rodea. Y finalmente, identifica las alternativas en las que las diferentes ciencias sociales abordan un mismo suceso de acuerdo con el objeto de estudio de cada una. Entonces, todo esto a través de la actividad número 1, la actividad número 2, vas a ver de manera dispersa entre cada una varias cosas o varios aprendizajes de los que estamos viendo aquí. Ahora, vamos a pasar a la parte de lo que es un contexto histórico. Imagínate a un contexto histórico como un rompecabezas ya armado. Es una imagen
Igual podríamos poner como ejemplo que quizás nuestro rompecabezas es esta portada que tenemos aquí, que nos dice el cuaderno de Noah. Aquí podría haber como varias piezas, ¿no? Que son las que nos están haciendo el armado del rompecabezas. Juntas, unidas, todas y cada una de esas piezas, nos permiten ver claramente la imagen que hay ahí, ¿no? Que estamos viendo que es una pareja que se va a besar. Bien, el contexto histórico es el rompecabezas armado. Cada pieza que conforma ese rompecabezas es un elemento del contexto. Una podría ser como la cabeza de este señor, otra puede ser un pedazo del cielo, otra puede ser un pedazo del codo de la chica. Entonces, cada una va a ser una pieza. Que si tuvieras la pieza sola, pues no sabrías en qué es en lo que estaría terminando todo esto de acá. No sabrías en qué es en lo que va a terminar. Puedes ver que es un brazo, puedes ver que es un ojo, pero no te imaginas todo, hasta que empiezas a unir lo que son las piezas, ¿sí? Bien, si lo traducimos en contexto histórico, podríamos hablar, por ejemplo, de la pandemia, sobre todo para quien a lo mejor no vivió eso, pandemia como el contexto histórico, la pandemia de COVID, ¿no? Una pieza de ese contexto, un elemento de ese contexto, por ejemplo, fue la situación económica. Muchos negocios tuvieron que cerrar porque no podían estar funcionando. Muchas personas a raíz de eso se quedaron sin empleo y empezaron a sufrir problemas económicos en la familia. Teníamos la cuestión de salud, donde muchas personas enfermas, muchas personas falleciendo, hospitales llenos, al inicio ni siquiera teníamos la certeza de lo que era el tratamiento que debiese de ser. Y también tuvimos incluso cosas lindas, que fue esta parte de cómo el encerrarnos 2 semanas le dio al mundo, a la naturaleza, posibilidad de restaurarse un poco, ¿no? Lagos limpios, ríos limpios, animalitos saliendo al exterior más tranquilos. Entonces, cada uno es una pieza que si a mí nada más me hablas de que el agua fue transparente, que los animalitos salieron, digo, está padre, pero no me imagino o no dimensiono todo lo demás. Entonces, al momento que empiezas a juntar las piezas de ese contexto, es cuando entonces armamos el contexto histórico. Y de ahí también podríamos hablar de las cuestiones. Otra pieza podría ser la crisis psicológica que algunas personas vivieron por tener que estar aislados, infinidad de cosas, ¿no? Entonces son diferentes piezas que son las que nos van armando ese contexto histórico. Ya una de esas piezas puede ser desde cuestiones sociales, políticas, de ocio, de moda, todo eso al momento que lo empezamos a traer sobre la mesa, lo empezamos a armar y entonces ya nos da la idea de lo que pudo haber sido vivir eso, ¿no? Entonces, eso sería un contexto histórico y esos serían como los elementos, las piezas que lo pueden armar. Ahora, tengo aquí, por ejemplo, una breve redacción de lo que trata esta novela que ves acá, que nos dice El cuaderno de Noah, que aparte nos dice, es una novela escrita por Nicholas Sparks, ¿sí? Y bien, esta es como una breve reseña de lo que va. Y nos dice, un amor de verano, la Segunda Guerra Mundial, un soldado sureño que vuelve del conflicto y que no ha podido olvidar a la mujer que le robó el alma 14 años atrás. Una chica que también lo ama apasionadamente, pero que está a punto de casarse. Un diario con todo aquello reflejado por escrito, el cuaderno de Noah. El amor trata de volar por encima de todos los problemas. ¿Lo consigue? Esto tendrás que verlo. Para corazones en los que la razón no manda. Ok, vamos a tratar de identificar esas piezas del contexto. Uno es la Segunda Guerra Mundial, porque me habla, si recordarás, la Segunda Guerra Mundial, ella ocurrió en 1943. Ya sea porque hayas leído, porque hayas investigado o hayas visto películas que sean sobre esos años, puedes recordar, por ejemplo, aquí tenía mucho auge lo que es la música del jazz,
tenía mucho también que ver como, por ejemplo, los gorritos que son como tipo boinas, tenía que ver también con una crisis económica y hasta cierto punto laboral, se puede decir, a nivel mundial. Entonces, te das una idea de lo que pudo ser o simplemente nos sitúa la historia que fue en esa época del tiempo. Si solo me das esa pieza, digo, ok, la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, a lo mejor todavía no me clavo, no me engancho para así poder ver lo que es, leer lo que es la novela. Veamos qué otras piezas hay aquí. El hecho de que nos diga que es un amor de verano, de hecho, ahí tenemos dos piezas del contexto. Amor, porque ya entonces me está diciendo que va a ser una historia de amor, y verano quiere decir que no solo es en la Segunda Guerra Mundial, sino nos está dando aparte el clima, qué época del año ocurrió. Entonces también eso es otro elemento del contexto. Nos dice un soldado sureño que vuelve del conflicto y que no ha podido olvidar a la mujer que le robó el alma, perdón, 14 años atrás. Una chica que también lo ama apasionadamente, pero que está a punto de casarse. Un diario con todo aquello reflejado por escrito, y bueno, ya lo que habíamos mencionado, el amor trata de volar por encima, bueno, ya lo demás es como un poquito más de colación de quien escribió ese pequeño texto, ¿no? Entonces, esto sería como piezas esenciales para ya darnos una idea. Y sí, hasta cierto punto, el hecho de mencionarnos que ella está a punto de casarse y que él no la ha podido olvidar, entonces ya nos da idea de que pues va a haber un conflicto fuerte por ahí, ¿no? Entonces también es como otra pieza del rompecabezas. Entonces cada colorcito es un elemento del contexto histórico de esa historia o de esa época en específico, ¿sale? Entonces todo eso nos arma lo que es el contexto histórico de la novela. Ahora, eso es por una parte. Acá abajo nos dice que esta novela fue escrita por Nicholas Sparks en 1994. De hecho, hay una película y si reconociste la portada, te debe resultar familiar. Creo que la película se llama Historias de una pasión. Entonces, es esa. Pero él la escribió, o es una novela, es un libro, en 1994. Bien. Entonces, aquí, ojo. Aquí tenemos o podemos tener dos contextos históricos. Uno es del año en que se escribió y ya dijimos que Nicholas Sparks le escribió en 1994. Ese es el año en que él la escribió. ¿Sale? Ok, pusimos acá. Déjame lo vuelvo a colocar. 1994. Ahí está. Y esto va a ser diferente de el contexto histórico del relato, cuento, historia, novela, que en este caso pues es una novela. Y el año del contexto histórico de la novela pues es el de la Segunda Guerra Mundial, porque se escribió pensando en esa época, ¿sí? Entonces tengo dos contextos, del año en que se escribió o que Nicholas Sparks le escribió y el contexto de la historia de la novela, del cuento en sí mismo. Bien, regresando a tu actividad integradora número 1. La tabla te pregunta sobre el contexto histórico del año en que se escribió. O sea, no el de la historia. Tú en la tabla vas a colocar, dentro de las cosas que te pide, te pregunta en qué año se escribió cada lectura. Te lo pregunta. Entonces, al momento que me dice contexto histórico del año en que se escribió, debe de corresponder al del año que colocaste tú ahí. ¿Sale? El error de tus compañeros es que me suelen responder esto de acá. Me ponen el contexto de la historia, de la lectura. Y ese no es el que me pregunta. De hecho, en la lectura, tú no vas a encontrar el contexto histórico del año en que se escribió. No lo vas a encontrar, vas a tener que investigarlo. Porque el que te dice la lectura es el del cuento, es el de esa historia, más no el del año del escritor.
¿sale? Entonces vas a tener que investigar, por eso empezamos esta charla hablando de cuáles son los elementos que componen esas piezas de rompecabezas que componen un contexto histórico. Porque, por ejemplo, si yo fuera a investigar, supongamos que esto hubiera sido mi actividad, mi tarea, leer esta novela, y me están preguntando de qué va el contexto histórico del año en que se escribió, pues yo, Ángeles, voy a tener que investigar qué acontecía o aconteció en 1994 a nivel mundial y a lo mejor en México. Entonces, y ya cuando empieces a investigar vas a ver cosas, vas a reconocer cosas que alguien te contó que tú ya sabías. Y si alguien te contó y tú ya sabías, quiere decir que son elementales, o sea, son de dominio común y por lo tanto son piezas esenciales de ese contexto. Y vas a poner ahí un resumen de las más importantes, o sea, solo las vas a mencionar, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Bien, ahora vamos a conocer esta parte de la intención comunicativa. Recuerda que hay un recurso que se llama tal cual y ese recurso pues nos habla de diferentes tipos de texto desde la intención comunicativa del autor, ¿sí? Voy a dejar de compartir porque nos vamos a ir acá. Nos vamos a ir para acá. Y vamos a jugar un poco con este quiz. Pues más que quiz es como una actividad. Te voy a poner fragmentos pequeñitos de lecturas y vamos a tratar de identificar su intención comunicativa, ¿va? Y este es el primerito. Nos dice, déjame acomodo mis ventanas, ya. El lienzo de Mona Lisa, de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, representa un retrato a medio cuerpo, el cual se supone a un paisaje con dos atmósferas, una cálida a la inferior y otra fría a la superior. El cuerpo de la mujer forma una pirámide desde la cabeza hasta la base del cuadro. Su rostro aparece ligeramente ladeado, mientras que las manos están cruzadas y superpuestas sobre el brazo del asiento. Tanto el rostro como el pecho y sus manos reciben la misma intensidad de luz. Un velo cubre su pelo suelto, como símbolo de castidad. La mirada se dirige al espectador y la comisura de sus labios parece bosquejear una ligera sonrisa. Bien, en base a lo que tú leíste aquí, que el autor está escribiendo, está haciendo, tendríamos que intuir si se trata de un texto informativo, si se trata de un texto descriptivo o si se trata de un texto narrativo. Y el hecho es que si te fijas, lo que el autor está haciendo es describirnos a la Mona Lisa, la pintura de Leonardo da Vinci, ¿sí? Nos la está describiendo de detalle, o sea, incluso a quien nunca lo haya visto se puede dar una idea de lo que es, ¿sí? Es un texto descriptivo, por eso se caracteriza, porque describe a detalle un objeto, una persona, una situación. Entonces, de eso se va a caracterizar, ¿va? Muy bien. Esa es un tipo, denme un segundito que no sé qué está pasando, de intención comunicativa. Vamos al siguiente fragmento. Este nos dice por acá, la coordinadora aseguró que las escuelas no están en condiciones de regresar de forma presencial a clases. La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, acordó que sí habrá inicio de clases en las escuelas de 28 entidades, solo que a diferencia de lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo harán a distancia porque no hay condiciones para hacerlo de forma presencial. Martínez N., 15 de agosto, bueno, y esto ya sería como la referencia, ¿no? Muy bien. Si te fijas, no hay una intención con la información que nos dan. No hay una intención específica, más que darnos a conocer la información. No me dice qué hacer con ella, simplemente me la está dando a conocer. Esto es lo que le llamaríamos un texto informativo. Y puedes pensarlo así también,
realmente todos los textos tienen información, pero ¿cuál es la finalidad de esa información? Con la Mona Lisa, su finalidad era describirnos la pintura, por eso era un texto descriptivo. Aquí no hay una finalidad, o sea, no me está dando una instrucción, me está dando una nota. De hecho, incluso, si te das cuenta, acá me dice El Sol de México, porque es un periódico, ¿no? Las noticias es un ejemplo de un texto informativo, que el único objeto que tiene es informarte, darte la nota, chismearte, en pocas palabras, si lo quieres ver de esa manera, ¿va? Darte a conocer lo que es el dato. Entonces, este sería un texto informativo entonces, ¿va? Y es un tipo de intención comunicativa. Ahora vamos al siguiente. Este nos dice por acá, ¿cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy, 1883. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y su hijo las usaran. Esto es 125 acres. No todos juntos, sino en diferentes campos. Además del uso de los pastizales de la comuna. Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa. Y la tierra era excelente para el trigo. Entonces, si te fijas, aquí con la información que nos da el autor, lo que está haciendo es contarnos una historia, porque hay varios personajes, hay una situación, un eje temporal, que el eje temporal es decirnos lo que él está haciendo, y al decirnos que tiene más tierra que en su casa anterior, entonces nos está hablando de que es su tiempo presente y que tenía como un pasado en la historia, ¿no? O que proviene de algún otro lado. Entonces, y nos está contando la acción del personaje, que en este caso pues es el personaje y la familia. Entonces nos está contando diferentes acciones que está pasando en un eje temporal, en una historia. A esto se le conoce como texto narrativo, porque nos está narrando una historia y resulta que el texto narrativo pues son relatos. Son relatos que pueden ser reales, son relatos que pueden ser fantasía, que pueden ser ficción. El punto es que cuentan una historia y hay un eje temporal. Y al decir un eje temporal, pues es un momento en el tiempo. Ese momento en el tiempo puede ser un solo día, pueden ser años, qué sé yo, pero tenemos claro que hay una línea de tiempo ahí, como con Pajón, que me habla de un antes y de su tiempo presente. ¿Sale? Bien, luego tenemos por acá, este lo puedo hacer más grande, lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedas apreciar. Nos dice, y el hombre creó las nubes. Las nubes son esa condensación de agua que decora nuestra atmósfera, con una inmensa variedad de formas y texturas. Según el Atlas Internacional, las nubes existen hasta 10 géneros básicos de nubes dependiendo del lugar donde se forma. Podemos encontrar nubes altas que se originan por encima de los 6.000 metros, como por ejemplo cirrostratus, cirrocumulus y cirrus. Nubes medias formadas entre 2.000 y 6.000 metros, como altostratus y altocúmulos, y nubes bajas. Originadas a 2.000 metros como máximo, stratus, cúmulos y nimbostratus. Pero existe otro tipo de nubes que se forman de manera artificial. Estelas que surgen del motor de las aeronaves, cúmulos que nacen del vapor del agua y de los aerosoles, masas de aire caliente generadas por la actividad de las plantas industriales, son las denominadas antroponubes, ya que su formación es consecuencia de la actividad del ser humano. Y ya por acá abajo nos dice algo más. El estudio de esta nueva clasificación de nubes permite conocer el impacto que tiene en el clima sus alteraciones atmosféricas. Bien, si te fijas,
nos está describiendo, o sea, nos dice, nos habla de los diferentes tipos de nubes, nos dice más o menos cómo se forman y cuáles son las que están en cada, de acuerdo a la altura en la que se encuentren, ¿no? Podrías llegar a pensar que se trata de un texto descriptivo, pero la clave está en el descriptivo, como la Mona Lisa, que solo te describe una cosa, que en el ejemplo de la Mona Lisa pues era la pintura. Acá no, acá está metiendo varios tipos de nubes. Si solo me estuviera describiendo una nube, entonces sí sería un texto descriptivo. Pero realmente lo que está haciendo el autor es hablarme de un tema. Y ese tema, pues son los diferentes tipos de nubes que hay. Y nos lo dio resumido porque podría poner más características y elementos de cada uno de estos tipos de nubes que hay. Cuando realmente, aparte, su idea principal radica acá abajo, donde quiera platicarnos de que hay una nueva clasificación de nubes que son las antroponubes. ¿Sí? Entonces, nos condujo por acá, nos da una introducción para que nos habla de las nubes, para después llegar al desarrollo y a la conclusión de su tema, que tiene que ver con justo que sepamos que hay un nuevo tipo de nubes y que tiene que ver pues, con las alteraciones atmosféricas a raíz de lo que los seres humanos hacemos, que esa sería como su conclusión. Entonces, aquí, este es un texto expositivo. Justo como nos está hablando de un tema, que en este caso sería como los diferentes tipos de nubes que hay, su idea, su intención es explicarnos un tema. Eso es lo que quiere hacer, explicarnos un tema y lo va a hacer de manera ordenada. ¿Cómo es eso? Teniendo una introducción, teniendo un desarrollo, que ahorita te mostré dónde está cada uno, y teniendo una conclusión. Entonces, con la Mona Lisa, conclusión. No hubo ni introducción, no hubo ni desarrollo, ni hubo conclusión. Simplemente nos describió desde el inicio hasta el final una cosa. Entonces, un texto expositivo, no, él nos va a explicar un tema. Por eso va a meter más elementos que solo el de un objeto o una situación, sino va a extenderse más en la charla de lo que nos platica. Y lo hará a través de una introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, este es un texto expositivo, ¿sale? Para que no lo pierdas de vista. Luego, tenemos por acá, y ya sería nuestro último, nos dice por aquí, pastel, brownie, Carlos V. A cocinar. Mezcla. Primero, precalienta el horno a 180 grados centígrados. 2. Mezcla 3/4 de taza de cocoa con los huevos, 2 barras de mantequilla, 1/4 taza de azúcar y de harina hasta integrar por completo. Hornea. 3. Vierte la mezcla de un molde para el pastel previamente engrasado. Y bueno, el punto es que nos está dando toda una receta de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de manera ordenada. E incluso acá nos ponen los ingredientes. Entonces, esto que tú ves aquí es un texto instruccional, porque nos está dando instrucciones, nos está dando órdenes. Paso 1, paso 2, paso 3, y tiene que hacerlo de manera ordenada. O sea, no podría empezar cremando el chocolate, luego vertiendo la mezcla y luego mezclando todo lo demás. O sea, no lo podría, debe tener un orden. Un instructivo es un texto instruccional, al igual que una receta. Nos dan instrucciones, nos dan órdenes y tienen que estar de manera ordenada para que nos salga lo que sea la instrucción que tenga detrás, ¿va? Entonces, aquí vimos 5 tipos de intenciones comunicativas. De hecho, tu actividad integradora número 1, por ahí te dice, te pregunta tipo de texto, pero acuérdate, se refiere a tipo de intención comunicativa. Vas a decir si es un texto narrativo, un texto informativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, vas a tener que mencionarlo de esa manera, para que no lo pierdas de vista, ¿va? Y bueno, con esto ya pasamos a la parte que tiene que ver con
aterrizar lo que aprendimos. No se ha conectado a ninguno de tus compañeros, pero lo vamos a hacer a través del quiz. Y aquí ya es ver estos tipos de intención comunicativa, pero ya de manera teórica. Me dice por acá, informa sobre el estado de las cosas. ¿Cómo son? Es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente. Entonces decíamos que decir cómo es algo es un texto descriptivo. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Déjame cerrar la publicidad. Ya está. Me dice, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Suelen tener introducción, desarrollo y conclusión. Fíjate que este no estaba en la actividad que ahorita vimos. Me está hablando de que quiere rebatir, convencer, persuadir. Nosotros sí vimos el texto expositivo y sí vimos el informativo. El que no vimos fue el texto argumentativo. Quiere decir que este es un texto argumentativo. Y claro, un argumento que quiere hacer convencerte. Un argumento trata de persuadirte. Y también para rebatirle cosas a la gente necesitamos argumentos, si no, no se lo vas a poder rebatir. Entonces, un texto argumentativo sería eso, el que te quiere tratar de convencer de algo. Luego tenemos por acá, pretende explicar algo de manera ordenada. Su estructura suele tener introducción, conclusión y desarrollo. Nos está explicando algo de manera ordenada. Esto lo vimos con el de las nubes. Entonces, es un texto expositivo. Luego nos dice por acá, presenta hechos y acciones en un eje temporal. Relata acciones, hechos reales o imaginarios en un marco temporal y causal. La historia de Pahom, ¿no? ¿Cuáles eran las acciones? Pues la distribución de la tierra que le dieron y que pues también le dieron, empezó a plantar cosas, ¿no? Eje temporal, pues nos refiere a un pasado y un presente. Nos relató qué acciones había y pues ya ahí sí les debo el dato, no sé si, creo que va a ser un relato imaginario, me imagino que es el caso. El punto es que es un texto narrativo. Y nos pasamos al siguiente, nos dice, nos da la noticia de algo en particular, nos quiere brindar determinada información, no más. Decíamos, es como platicarte el chisme. Texto informativo. Eso es lo que va a hacer. Luego tenemos por acá, y último, dan órdenes a las personas y mantienen una estructura organizada. La receta, ¿no? Por eso decía 1, 2, 3 y 4. Y dijimos que eso es un texto instruccional. Perfecto, muy bien. Ya repasamos lo que eran estos conceptos ya incluso de manera teórica. Y con esto llegamos a la última parte que tiene que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Si te fijas, en base al énfasis que hice con qué poner en tipo de texto, que es lo de la intención comunicativa, identificar con lo del contexto histórico, entonces es donde estamos reforzando, donde generalmente solemos tener un poquito más de errores o dudas, ¿va? Ya para cerrar, entonces te invito a que cuides mucho lo que es el uso responsable de la información. Recuerda que el uso responsable de la información se va a basar en 4 cosas, sobre todo en la sesión del viernes. En esa sesión te voy a platicar un poco más del uso responsable de la información, porque vamos a echarnos un clavado a la referenciación de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, de acuerdo al estilo APA. Entonces ahí vamos a aprovechar para echarnos un clavado en todo lo que tiene que ver esos 4 aspectos del uso responsable de la información, porque este de aquí es uno solo, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver un poco del tema de afirmaciones con y sin evidencia científica y elementos de una reseña comparativa, porque esto es lo que tiene tu actividad número 1, ¿sale? Les deseo mucho éxito en lo que es las actividades que estés realizando. Recuerda, si después de esta grabación tienes duda, escríbeme,
Si estás realizando tus actividades y tienes duda, escríbeme y con mucho gusto las atiendo. ¿Sale? Mucho gusto, espero verte de manera síncrona en la próxima sesión. Que tengas bonita noche y hasta luego.